Buenas tardes, mucho gusto y muchas gracias por acompañarnos en esta jornada de arte y educación. Esta es una tarea, una responsabilidad que desarrolla esta talentosísima y trabajadora Ana Lucía Frega. Nosotros estamos muy contentos, muy orgullosos con ella aquí trabajando, y así que para nosotros, en nombre de la Academia Nacional de Educación, es un placer inaugurar esta jornada. La felicitamos y gracias. Gracias. Muchas gracias a las dos, a Ana Lucía y a la licenciada Diana Zwick, directora de investigación del Departamento de Artes Musicales de la Universidad Nacional del Arte. Alguna vez tuvimos algo que ver con este asunto de la Universidad Nacional del Arte, cuando se hizo el tránsito entre institutos terciarios, digamos, y después adquirió su carácter universitario, ¿no? Para nosotros fue un honor aquello. Así que, bienvenida. Gracias. Usted es la responsable. Bueno. Y está en el uso de la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecerle al profesor Salonia, siempre tan amistoso, y quiero agradecerles muy especialmente a ustedes, y les puedo garantizar que hemos trabajado mucho para esta jornada, que con la magíster Diana Zwick, que se inscribe en algo que es un proyecto de la Academia, no exactamente con el tema de hoy, el arte como desafío, pero me permití preparar una retrospectiva de las jornadas que se han hecho y que están disponibles además en nuestras publicaciones desde que tengo el placer de ser académica de número de la Academia Nacional de Educación. Me incorporé en el año 2000 y comenzamos una investigación que en esa época fue muy importante, autorizada. Nosotros trabajamos siempre en el marco de lo que los plenarios van permitiendo. Nosotros hicimos un estudio comparativo de 15 jurisdicciones argentinas desde el punto de vista de la enseñanza del arte con respecto a los contenidos básicos comunes que pedía la ley 24.195. que por otra parte son los mismos que hay ahora, porque la 26.206 no ha generado cambio de contenido. Y ese es un documento de más de 650 páginas que está colgado en nuestra página web y es de acceso libre para todo aquel que esté interesado. Hace muy poco, en el congreso que acaba de hacerse en Chile, justamente se está haciendo en la Florida International University en Miami un estudio sobre los contenidos, y justamente el orador tomó como referencia que este documento de semejante enjundia estaba colgado en nuestra página. ¿Y por qué lo estoy recordando? Porque esta jornada de arte del 2001, quizás algunos de los nombres ustedes los reconocen si son de la especialidad, como María Angélica Bustos, una magíster profesora ahora de investigación en la con Omar Corrado y con Gustavo Vargas en la Universidad Nacional de Rosario, Claudia Dalpino, que es profesora en el IUNA, y nada menos que Antonio Batro y Guillermo Jaime Echeverri intercambiando. Fue una larga jornada en la que se fueron presentando el diseño, la herramienta que se usó, la manera de relevar la data y todo lo demás. Bueno, luego tenemos ahí la jornada de arte del 2002, arte, cultura y educación. Ustedes verán los profesores, las distintas. En ese momento la licenciada Susana Martínez era la directora de arte del gobierno, del Ministerio de Educación del gobierno de la ciudad, e integró, especialmente designada por el entonces secretario Daniel Filmus, que se enteró que esto estaba en camino y quiso que estuviera la voz. No, simplemente en la web a la que usted se refirió. La web de la Academia. Ah, de la Academia. La web de la Academia, perdone. No. Qué bien que me vino su pregunta. Por favor, serán muy bienvenidas, Luego, en el 2003, como ustedes verán, esta otra jornada en la que quisimos estudiar, incorporamos a 2 psicólogos. En ese momento, 2 psicólogos, ambos están trabajando temas de creatividad. En ese momento, la
licenciada y musicoterapeuta Violeta Schwartz López Aranguren era licenciada, en este momento es doctora. Se doctoró hace 2 semanas defendiendo su tesis. Es decir, y el profesor Fernando Silberstein de la UBA. Sí, no les voy a entrar en detalle de todo porque además me han pedido que por favor les informe que esto se está videograbando y que va a ser colgado en nuestro canal Sarmiento de la Academia Nacional de Educación, y voy a poner estos PowerPoint en forma tal de que quede toda, porque tenemos 18 inscriptos y eso quiere decir que hay 14 personas que por algún motivo no pudieron llegar, pero además hay mucha gente que visita nuestra página, entonces que tenga la documentación. Sigo, ustedes ven que hay una jornada por año, arte, cultura y educación. Ahí hicimos un trabajo, la académica Armani de la Academia de Bellas Artes. Más el doctor Jaime Echeverri, en el 2005 el arte como construcción de conocimiento, que generó con los doctores en psicología Patro y Lavaqué y el doctor en semiótica Oscar Traversa, una jornada también muy enjundiosa. Y luego tomamos otra línea de trabajo que además estuvo muy politizada, porque Marcela Mardones en ese momento era la directora artística del gobierno de la provincia de Buenos Aires y hizo una toma de postura muy desde el punto de vista de los presupuestos, digamos así, filosófico-políticos de las enseñanzas. En fin, lo importante es que esta documentación se ha ido reuniendo y está a la disposición. Luego tuvimos ya una primera aproximación con Carlos Reynoso, en fin, gente de diferentes lenguajes del arte, compositores, gente del mundo del cuerpo, inclusive como Susana Ferreré. Luego en 2008 Arte y Educación con la colega doctora antropóloga Cristina Bulacio. Con ella hemos escrito un libro que se llama Diálogos sobre Arte. Entonces un poco trajimos acá parte de la discusión que está en ese libro. Y luego abordamos un tema, básicamente porque me lo encontré en forma de libro también, estaba, pero el tema de las industrias culturales. Nos parecía que los que trabajamos arte y educación teníamos que tratar de poner por lo menos la expresión, y me alegro de haberlo hecho porque el doctor Norberto Grifa, bella persona de gran influencia en la UNTREF, desgraciadamente falleció bastante rápido. Y me alegra que hayan podido quedar sus ideas, y es más, se generó un grupo de trabajo que provocó, como ustedes verán, una jornada bastante suculenta en la que abordamos el tema con Rosana Morduchowski, es decir, gente que está trabajando en el ministerio, la parte de televisión educativa, todo lo demás. Y además tuvimos dos ponentes internacionales, Carlos Poblete-Lago, un chileno que nos habló de la reforma educativa en las artes en Chile, y Sergio Figueiredo, que nos habló del mismo tema en Brasil. Luego nos metemos con creatividad y tecnología educativa, con la colaboración de la magíster Ana María Mondo, que su magíster en España está hecho justamente sobre la implementación de las TIC. Así que era absolutamente una persona adecuadísima para estar acá, junto con la magíster Mabel del Giudice, en este momento ya encaminada en su doctorado sobre creatividad. Y luego, el año pasado, con el consejo de nuestro académico, el doctor Garza, armamos un panel con Ricardo Dalfarra, con Martín Groisman y con el mismo doctor Igarza, para ver este tema de las tecnologías a partir de una pregunta: ¿es posible realmente que haya una acción diferente en el arte a través de las nuevas tecnologías? Yo encuentro que los documentos que ellos prepararon son muy valiosos y sigo diciendo que están integrados en la red. Y ahora abordamos la jornada sobre el arte desde el punto de vista de la investigación como un desafío. Y yo quise aportar acá dos cosas. Por un lado, dos pensamientos de dos autores
que creo que nos pueden ayudar. Uno es Bourdieu, cito su libro Radicante, que debo reconocer que me causó una impresión muy particular en el momento en que lo leí, cuando dice, y yo extracté de esta frase, porque investigar en arte porque tiene que ser un desafío, ¿no? El problema es que cuando lo miro desde el punto de vista de cómo se diseña una investigación para obtener un subsidio para la categorización, normas que tenemos vigentes desde principios de la década del 90, nos encontramos con formatos que son los formatos propios del mundo de la ciencia dura y del método experimental, con lo cual nos piden hipótesis, método, nos piden demostración, evidencias, y resulta que en mis estudios largos sobre el tema, naturalmente yo veo que hay sociedades que no plantean los problemas de esta manera, como pueden ser los alemanes, o pueden ser los franceses, o los ingleses, o los canadienses, o los norteamericanos, que además tienen resuelto el tema sin seguir discutiendo más si es investigación en arte, sobre arte, acerca del arte, la historia del arte, porque además, si tienen que pensar en títulos, han discriminado los títulos. Es decir, si yo me tengo que recibir de director de orquesta, hago un ciclo de 30 conciertos y además escribo un trabajo de reflexión acerca de conducir conciertos. Pero claro, eso no es un PhD, eso es un Doctor en Arts. Entonces, claro, desde la naturaleza misma del título, no me están diciendo que yo soy un especialista en investigación. Pero sin embargo, estas categorizaciones diferentes acá no han entrado, perdura desde el principio de la década del 90 la discusión. Es cierto que nosotros venimos un poco atrasados en materia de tener posgrados en arte. Los doctores de la Argentina eran doctores en filosofía, como el doctor Mario García Acevedo, o en semiótica, como el doctor Nicolás Rosa en Canadá. Entonces, estamos en una transición, por eso queremos plantear el tema y hacer un aporte. No pensamos que nosotros vamos a terminar el tema, pero lo que estamos queriendo es ir haciendo aportes. Entonces me pareció, cuando organicé esta jornada, que esta reflexión que en algún momento había encontrado en Bourdieu era particularmente interesante, porque la noción misma de radicante, que tiene un origen etimológico, según él lo plantea, en radical, raíz, es algo que avanza a medida que la raíz, esto y los diálogos entre recordadme los nombres, entre bueno, después me voy a acordar, el psiquiatra famoso, los franceses. Lacan. Lacan. No, para nada. En los diálogos entre Deleuze y Guattari. Deleuze y Guattari usan la noción de la raíz que crece y se va difundiendo. Y esto está en cierta forma alineado con ese pensamiento. Me pareció tener un par de citas. El artista inventa recorridos entre los signos, pone las formas en movimiento. Yo podría recordar la bibliografía que en ciencia toma la forma como un eje de comprensión de las evoluciones disciplinares, y me estoy acercando un poco a Morin con esto también. Pone las formas en movimiento, o sea que no solamente el arte, es decir, que la ciencia también. Inventa a través de ellas y con ellas trayectos por los que se elabora como sujeto al mismo tiempo que constituye su corpus de obras. Esto conecta un poco con Bergson, ¿no? Y la idea de la creación como un proyecto en el cual el artista, al ir haciendo la obra, va desarrollándose. Que si me quisiera acordar de Monet y la lucha de Monet con la luz, eso de
no logro pintar la luz porque la luz cambia, por supuesto, el tiempo transcurre. Pero a ese tipo de proceso es que se estaría refiriendo Bourdieu. Y traigo otro, completamente distinto, del libro Teoría de la Inteligencia Creadora, de José Antonio Marinas, y el otro un pensador francés, este es español, que, hablando de, fíjense, Teoría de la Inteligencia Creadora, yo les recomiendo mucho este libro, porque barre absolutamente, creo que todas las teorías contemporáneas, psicológicas, sobre inteligencia y creatividad, construyendo una síntesis muy interesante y además en una estructura de libro en el cual trata su itinerario de ideas en la primera parte, y en la segunda parte, en vez de ponernos la lista de la bibliografía y nada más, nos pone una argumentación entre un hipotético lector y el autor alrededor de las bibliografías que usa. Así que desde el punto de vista didáctico es una de esas lecturas que hace mover las neuronas. Entonces, bueno, la actividad creadora comienza con la elaboración del proyecto, que es un complejo organismo de cuya energía y calidad va a depender la obra entera. Es interesante, organismo, el proyecto. Marina habla mucho de las ocurrencias, es decir, que la inteligencia ocurre y genera ocurrencias. Interesante para leerlo. Eso es la página 73, y acá dice, hay muchos criterios. Esto me va llevando al segundo aporte que quiero hacer, y si no somos capaces de evaluarlos, acá entramos en la investigación en arte. ¿Qué es crear? ¿Qué es investigar en arte? Evidentemente, algo la investigación tiene que ver con evaluar. Miren lo que hago, porque uno usa la palabra evaluar en arte y se asusta, ¿no? A ver, ¿cuál es el valor de verdad? Entonces, hay muchos criterios y si no somos capaces de evaluarlos, todos se convierten en equivalentes. Y por lo tanto, las obras y los actos que dependen de ellos resultan también equivalentes. Esa confusión de hoy en día que dice, bueno, todas las artes son iguales. Esta discusión que hay ahora, me permiten, la pongo en la mesa porque fue hace 15 días, ¿por qué tienen que cantar 4 cantantes populares en el Teatro Colón? Ese es el tipo de tema. Y ahí es donde se generan algunas dificultades de comprensión que la filosofía del arte y la pedagogía contemporánea está planteando. O sea, ya no es que era el arte grande y el arte menor, el arte mayor y el arte menor, no. A ver, como que hay distintas modalidades, pero todas se rigen por los mismos criterios y por lo tanto significan equivalencia valórica. Yo no lo voy a contestar, lo estoy planteando como problema. Entonces, resultan también equivalentes. No habrá diferencia entre la astronomía y la astrología, entre el creador y el copista, entre el santo y el asesino. Bueno, elegí el párrafo, ¿no? Es clarito además, no pretende que estemos de acuerdo. Pero este es un aporte que les quería hacer, y este es uno de los PowerPoint que, según me dijo Lucas, se va a poner en la página junto con la desgrabación, con la filmación, y este es lo otro que quería aportarles. Perdón. Trabajando en España, en febrero de este año, en Granada, ¿se ve bien? Me encuentro con el decano de la Facultad de Bellas Artes y me encuentro con esta publicación, que es la que compartí con mi colega Diana Zwick. Me entero que hacía 2 años en España los decanos de Bellas Artes, básicamente de Bellas Artes, se habían reunido alrededor de un proceso de investigación con respecto a cómo evaluar si una creación artística
léase hacer una escultura, es un proceso de investigación que por lo tanto se constituye en un antecedente válido para un PhD, por ejemplo, y además entraron todavía más lejos. ¿Cómo se indexan los trabajos de este tipo? Porque ustedes saben que en el mundo actual uno no alcanza con que haga el doctorado, después tiene que seguir publicando. Y además tiene que publicar no cualquier cosa que manda, sino que va a haber jurados. Y además no solamente va a haber jurados, sino que los jurados van a hacer un trabajo de ida y vuelta, le van a no solamente van a ser famoso referato, no solamente van a decir no, sí, que sería realmente caso extremo, sino que en general es como una lectura en conjunto y un informe para ir elaborando un conjunto. Pero además no alcanza con que una revista tenga referato. Es necesario que esa revista con referato sea reconocida en los grupos de revistas indexadas internacionales. Ustedes habrán oído muchas veces que se dice tal artículo publicado en Science. Bueno, llegar a Science en las ciencias experimentales quiere decir algo. No quiere decir que no pueda haber errores. No sé si ustedes recuerdan el caso de la investigación biológica en dos cátedras conexas, una en Inglaterra y otra en Corea, que tenía la data manipulada y cuando eso se le había pasado el referato, pero como lleva toda la data, lo lee alguien y dice, a ver, lo reproduce, las cuentas no le dan, o lo que sea no le da, manda a la revista se la denuncia y ambos profesores perdieron los cargos y además el coreano tuvo que devolver el subsidio con el cual había hecho la investigación. Bueno, el mundo se está moviendo así. Yo lo único que quería era poner ese mundo filosófico, psicológico, pedagógico, semiótico de las frases bellas de Bourdieu y de Marina, y poner esta otra preocupación que viene de la mano de el colegio de decanos, yo diría, de Bellas Artes de toda España. A ver si les puedo mostrar, porque escaneamos algunas páginas para que ustedes conozcan este documento. Este es el grupo de personas que organizó los encuentros, ahí tienen las universidades de pertenencia, ¿usted ve bien? Bárbaro. Bárbaro. Acá tienen los asesores, que ustedes ven la cantidad de universidades que hay representadas, todas las que tienen facultades de alguna manera u otra de Bellas Artes. Predominaron Bellas Artes. Algunas de las facultades dentro de Bellas Artes tienen un sector música o tienen un sector danza, pero esto como que llevó la bandera, lo aclaro, pero yo no conozco otro trabajo de este tipo hecho en los últimos 2 o 3 años, entonces lo traigo hoy. Ahí tienen el índice, si quieren lo leen después tranquilitos cuando esté colgado en la página, pero recordando un poquito, desde contarnos cómo hicieron la investigación, cómo la diseñaron, ¿cambio? Le puedo hacer una pregunta respecto de un tema que usted tocó antes. Usted enfrentó el método que tenemos acá de la ciencia dura, los formularios, hipótesis, desarrollo, etcétera, al método francés y alemán. No, yo lo que dije es que en esos países tienen diversidad de mecanismos para otorgar doctorados, que no radican solamente, por ejemplo, el doctor Néstor Sadov, famoso director argentino, tiene su doctorado en la Sorbona. La Sorbona de repente tiene un doctorado en una línea que tiene que ver con la semiótica. Obviamente la semiótica no pongo una hipótesis. ¿Por qué? Porque la semiótica no usa el método experimental científico. A eso me referí. Pero gracias, por favor, con las preguntas, porque yo además de ser naturalmente presto agitato, que lo soy, estoy queriendo poner mucha información junta. Así que puedo confundirme, ¿eh? De hecho me confundo. ¿Sigo? Ahí tienen una palabrita arriba que es clave en España en este momento, consensuado.
En España, no ahora, hace 30 años, el tema es el consenso. O sea, no es top-down, que dirían los yanquis, o sea, no es de arriba para abajo que se resuelven las cosas, sino que se trabaja, se dialoga, se interroga, lleva tiempo, pero por eso me pareció interesante que lo viera. Ahí siguen todos los documentos que hay, siguen. Yo no los fotocopié, así no los escaneamos, pero hay gráficos, por supuesto, de barra, de todo lo demás, sacan porcentaje para saber universidades, carreras, todo lo demás. Pero a mí me interesa ir al núcleo, Diana. Sí, sí. Vamos yendo entonces a la página 29 y ahí sí los invito por favor a leer los puntos 1, 2 y 3, porque es donde plantean la consulta a los profes ahora, porque los decanos se habían reunido, habían puesto todos los mecanismos en marcha, pero ahora hay que consensuar con los profesores. Entonces, los propósitos de los aspectos son estos tres. El desarrollo de un modelo de referencia que permitiera determinar los tipos de producción científica que dentro del campo de la producción artística pudieran ser objeto de ser presentados como aportación extraordinaria. Ustedes acuérdense que, si bien es cierto, el primer posgrado, o sea, el magíster, es el dominio de un campo a nivel de técnica, básicamente, en el nivel de doctorado se espera la producción de conocimiento nuevo. Esa es la característica del doctorado histórico. Entonces, por eso ellos hablan de aportación extraordinaria, como pensando un poco hacia allí. En este mismo sentido, los indicios de calidad que deberían ser tenidos en cuenta para su evaluación. De allí la cita de los criterios de calidad de Marina, cuando decía que si no había criterios claros, no teníamos cómo dar cuenta. Voy a usar una palabra horrible, dar cuenta de la calidad de lo que teníamos enfrente. Término difícil de calidad. Es complicado. Después sigo. Evaluación del nivel de satisfacción de las revistas indexadas por parte de la comunidad científica perteneciente a áreas de producción artística, tanto en relación con su valoración y con su nivel de reconocimiento, como con el nivel de respuesta que dan a la difusión especializada de los trabajos publicados. Esto, por si acaso, hoy en día, ustedes saben que en muchas partes del mundo, Australia, la República de Sudáfrica, Francia, los profesores son evaluados todos los años. Uno de los mecanismos de evaluación es saber cuántas veces un trabajo de ese profesor ha sido citado en trabajos de otros colegas en revistas indexadas. Yo no estoy diciendo que el sistema ese es el que tenemos que usar, yo estoy diciendo qué es lo que está pasando en el mundo, para que tengamos una idea, y que los decanos españoles se están preocupando muy en serio porque hay un problema financiero en el mundo hoy, ¿no? Entonces, los temas de evaluación están empezando a pesar mucho. Sigo. Igualmente, el análisis de otros medios, este es el... No. 3. Desarrollo de un mapa sobre la situación de la investigación en nuestras áreas, en la que se contemplaría tanto el perfil académico e investigador del profesorado como las tareas de investigación productivas en nuestras facultades. Bueno, ese es el propósito de esto. ¿Vos querés hacer algún comentario acá, Diana? Bueno, lo que yo quería contestar un poco a algo que vos resaltaste cuando estabas marcando el índice de los planteos horizontales. O sea, me parece muy importante que los planteos se hagan horizontalmente y no piramidalmente, ¿no? Y después... Eso de top down, o sea, que alguien resuelva en un núcleo cerrado, baja las normas y ya está.
se aplica, sino que se construya a partir Claro. de todos los investigadores que están trabajando, ¿no es cierto? Y además eso se podría asociar con el tema de la creatividad. Y después, o algo que vos habías marcado precedentemente, que era el tema de homologar u homogeneizar los diferentes lenguajes artísticos, que yo considero que cada lenguaje artístico, sin entrar en valoraciones, No. para nada, tiene sus especificidades. O sea, y en el caso de la música es una especificidad especial, porque si bien yo, digamos, puedo escribir un cuento, bien o mal, puedo dibujar una flor, no una vaca, porque tendría que ponerle abajo vaca, porque soy terriblemente mala dibujante, pero puedo manejarme de alguna manera con eso. Pero lo que no puedo hacer es, ni siquiera una frase de 8 compases, escribir música. La música implica un lenguaje muy específico que implica saber y manejarlo, más quizá que alguno de los otros lenguajes. Sí. Por lo cual creo que el tema de la investigación en música es algo para ser tratado cuidadosa y atendiendo las especificidades del lenguaje musical. Claro, ahí no sin comparto. sin desdeñar las especificidades de los otros lenguajes. Claro, no, ahí no comparto, pero me parece que no, que probablemente no es que no comparto. A ver, yo no soy de las personas que piensa, haciendo música como lo soy, y siendo, inclusive y habiendo incursionado en la composición, también escribo. También eventualmente hago poesía, también eventualmente alguna vez estudié. Yo creo que los niveles de creatividad de cada uno de las técnicas en sí son propios y específicos, pero yo no creo que la música sea tan especial de la especialidad, más que es especial de la especialidad. Yo sinceramente soy partidaria de una visión más de las musas. Para mí no es el arte, que para alguna gente lo fue. Creo que cada una de las artes tiene sus propias problemáticas, pero me alegro que lo hayas dicho. No quiero caer en una concepción romántica para la cual la música era el arte. Claro. No, creo, sí, todos tenemos capacidad. Yo puedo cantar, puedo inventar una canción, pero no la puedo escribir. Si no manejo claro, el es lenguaje que musical. los chicos, como yo tengo 25 años de enseñarle a los chicos a escribir música, dentro del sistema general de educación, con 1 hora de música por semana, estoy convencida que no hay ningún problema en acceder a una grafía musical básica, que lo que pasó es que los docentes no lo supieron hacer en la escuela. Obviamente hay una gran preocupación. Nosotros tenemos enseñanza de la música obligatoria de 1884 y somos de los países de América Hispana de los que menos cantamos, y teniendo enseñanza obligatoria no hemos aprendido, es como si fuera un gran misterio, y aprender a escribir música de alguna manera, aunque sea que con grafía analógica, es posible. Por lo tanto se produce esa asociación compleja que me parece muy bien que se llame la atención sobre eso, pero eso para mí es una jornada una jornada entera. Quisiera hoy tratar de meditar el tema de la investigación en las artes, habida cuenta de que indudablemente desde el punto de vista psicoperceptivo hay diferencias entre un arte y la otra. Y por ahora lo dejaría ahí, si les parece. Ahí los especialistas nos dicen cómo han sido las reuniones que han sido realizadas, que se han ido integrando paulatinamente las distintas universidades. El equipo de trabajo ha estado integrado por todo el profesorado que ha deseado participar. Este párrafo me pareció interesante. No era participación obligatoria tampoco del profesorado en la consulta con respecto a lo que les enviaban los equipos. Yo tengo los guarismos, en algunos casos es tristemente pobre la participación de los docentes, o sea, se les dio la oportunidad de participar y no participaron, pero ese es otro tema.
lo que señaló Diana es correctísimo. No obstante, en beneficio de la operatividad, esta participación ha estado estructurada en forma de red, cuyos nodos de conexión han residido en los 14 decanos de las facultades de Bellas Artes correspondientes a universidades públicas españolas. Se nos aclara también que esto ha sido un trabajo de las universidades estatales, ¿sí? Públicas estatales, con el concepto de estatal. Bien, seguimos. Bases conceptuales. Y acá, el arte como criterio de excelencia. Es difícil, son varias páginas. Hacen referencia a bibliografía contemporánea, muy actual. Sostienen la postura de algunos estudiosos que toman el arte como producto, ¿sí? La escultura, el cuarteto, la película, y otros que se refieren al arte como proceso. O sea, no considero lo terminado, sino aquello mientras se está haciendo. Yo se las voy pasando las páginas despacito, les agrego la siguiente, no sé si pueden mientras la van leyendo. Claro, acá yo podría leer, por ejemplo, de esa definición de Marina, después de haber dicho que el trabajo, la creatividad era como un proceso. Él dice, la opinión de los artistas, a ver qué te parece. La opinión de los... Porque yo no le conté a ella esta parte. No. Diana tiene todo este PowerPoint, pero no. El otro, ella sabía que yo lo estaba preparando. Pero quedó como un poquito para que tengamos discusión, a ver, que sea más como no leer un trabajo terminado, sino construirlo entre todos. Después de haber dicho eso de que la inteligencia creativa en realidad es un proyecto, entonces dice, la opinión de los artistas acerca de la inspiración es una toma de postura implícita o explícita sobre las relaciones entre el yo ocurrente. Acuérdense que él decía que había algo que ocurría, que aparecía, entre el yo ocurrente y el yo ejecutivo. Es interesante, porque es como lo de Radicante, ¿no? Hago el proyecto, pero casi como que la raíz va creciendo y un poco que va por donde quiere. Ayer quizás ustedes están viendo Canal 6, el canal Educar. Estaban pasando nuevamente aquella vieja entrevista a Mario Vargas Llosa, en que le preguntan a Vargas Llosa algo sobre cómo trabaja él y si es cierto eso de que el personaje lo lleva al creador o el creador maneja la obra. No, a ver, yo manejo la obra, yo hago el proyecto, yo empiezo a escribir 6 horas por día y que nada. Claro que cuando tengo el borrador terminado y lo empiezo a corregir, en realidad hay cosas que mis personajes no pueden ni decir ni hacer. O sea que estamos entre el proyecto y el radicante. Estamos entre que hago una perspectiva, pero una vez que tengo la perspectiva, vuelvo para atrás y en la perspectiva el yo ocurrente y el yo ejecutivo tienen que negociar. Y porque hay muchos escritores que dicen que los personajes se apoderan de la historia y son los que marcan medio el camino por el que van. Claro. Entonces, ¿sigo? ¿Ya leyeron esta página? No. Es muy difícil, me parece, la investigación sobre el proceso, porque es casi imposible, en función de que las artes han explotado hoy en día en forma infinita, porque no puede, hay arte del video y el video del digital, entonces cómo seguir el proceso de un artista e investigar el proceso, es casi, en cambio, mucho más obvio poder investigar la obra terminada. Entonces, le dicen, salvo que sea muy factible
porque acá se discutió, acá estuvo sentado Alejandro Iglesias Rossi, compositor, y él sostenía que el proceso se puede describir, pero lo que pasa es que el único que lo puede evaluar es él. Ese es el problema de esa mirada. Obviamente la explosión de las técnicas es un desafío, lo estudiamos el año pasado ese tema nosotros acá, la explosión de las técnicas, pero eventualmente van apareciendo personas que se pueden incorporar, pero ocurre que... O sea, perdón, yo no que no sé, en esa evaluación del proceso, creo que muchos de los que lo proponen están basándose en el concepto de arte como comunicación, que eso ya estuvo planteado desde los 60 por Gadamer, y Bourdieu mismo, que vos nombraste, tiene un texto que se llama Estética Relacional, Claro. donde él plantea la importancia del perceptor, digamos, que tomaría diferentes nombres según diferentes lenguajes, y la importancia a su vez del artista en relación a la sociedad en la cual actúa y de la cual surge y que plasma de alguna manera. Eso por un lado con respecto al tema del proceso, porque hay una cuestión, que eso se da mucho, en los 60, en las artes visuales, con el tema del conceptualismo. O sea, donde en una suerte de pelea con el objetualismo se jerarquiza el proceso, no la obra en sí misma, no el objeto. Entonces, a partir de ahí creo que se está poniendo el acento en el tema de que evaluamos el proceso o el objeto. A mí me parece muy interesante que esto se plantee. Sí, perdón. Todos los procesos que ya ocurrieron y artistas que ya murieron serían imposibles de investigar. Y ahí Bueno, pero se puede, a ver, por ejemplo, es famosa la investigación de Howard Gardner sobre su famoso libro con los 8 genios que tomó de distintos lenguajes del arte. Hay maneras directas o indirectas, pero a ver, lo interesante hasta ahora que estamos visitando lo que son las líneas de conflicto de hoy en día. Si yo no estoy confundida, porque ha salido publicado en la página de la CONEAU, este es un tema que está en la CONEAU. Incluso la CONEAU ha designado una comisión ad hoc para tratar de definir perfiles. No sé si van a llegar. A ver, mejor dicho, no sé a dónde van a llegar, pero lo que nosotros esta tarde intentamos con Diana, por lo menos cuando nos reunimos, fue pensar, bueno, Diana lo dijo así, el IUNA tiene que asumir el tema y por lo menos tiene que colocarlo sobre la mesa. Y somos la Universidad del Arte. Claro, con todos sus departamentos, que además tiene todas sus historias, porque yo no sé si ustedes están familiarizados con la estructura del IUNA. El Departamento de Artes Musicales y Sonoras era el Conservatorio Nacional de Música, que el año que viene cumple 90 años, es decir que tiene 90 años de historia. El Departamento de Artes Visuales es la Pueyrredón más la Cárcova, que tienen otros tantos. El Departamento de Teatro es un poco más joven, pero en mi época, cuando yo estudié en el Nacional, era en realidad Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico. Yo no les voy a decir cuándo estudié, pero en aquella época ya había un arte escénico a nivel de institución terciaria. Después, las escuelas de danza, si bien es cierto que el Departamento de Danza es un poco más joven, las escuelas de danza son un poco más joven, pero tenemos que pensar que en 1924, cuando se crea el Conservatorio Nacional de Música, se crean juntos con lo que después fue la Escuela de Teatro Colón, donde tenemos la danza y el canto y la regia y todo lo demás. Es decir, realmente la creación del IUNA, si usted tuvo algo que ver, ministro, me parece muy bien, pero en realidad fue responder
a una realidad histórica que era importante y significativa, que naturalmente se ha abierto un departamento de medios audiovisuales, no sé muy bien cómo es lógico, el señor señaló la explosión de las técnicas, así que con las trahistóricas no alcanzaba, pero lo que a mí me parece muy importante es que se le haya dado, que era una vieja discusión de mi época, si tenía o no que estar en la universidad. Lo que ocurre que los artistas muchas ganas de estar dentro de la UBA no tenían, pero digamos la verdad, la UBA no tenía muchas ganas de tener a los artistas adentro tampoco. Entonces a mí me parece que se buscó una buena solución y el anteaño me tocó, el año pasado me tocó, estando en Granada, un encuentro que había entre Universidad de Granada y la Universidad del Arte de Berlín. Y me entero que en Berlín hay una universidad de arte, nada más que arte, con todas estas especialidades que tenemos nosotros y con 6.000 alumnos. Lo cual quiere decir que estamos transitando un camino que parecería, por aquella objeción que algo que tenga arte solo no puede ser universidad porque no es universitas, esa famosa historia, en fin, estaríamos viendo que el mundo se está moviendo también. Bueno, ¿terminaron con esta página? ¿Sí? Les paso a la que sigue. Y así nos metemos en algunas de las conclusiones, pero queda planteado que es muy difícil decir, ¿vamos a mirar nada más que productos? ¿Vamos a animar nada más que procesos? No. Depende. Cualquiera de las dos posturas que cierran no son interesantes. ¿Estamos? ¿Leyó? ¿Sí? ¿Leyó? Bueno, entonces paso a la que sigue. Pues ustedes miren la bibliografía que citan en inglés, en español, con las posturas distintas. Libros que acá nos vendría bien tratar de tener, porque creo que hay algunos aportes que nos pueden servir. Y siguen. O sea, ustedes se dan cuenta que a lo que es el marco teórico de referencia y a la descripción de la situación son amplios, no se han cerrado. Bueno, entonces acá llego. Así, el campo científico de interés en este estudio es el campo 14, historia y expresión artística. Al poner historia, ustedes saben que los españoles tienen una fuerte tradición en musicología, por ejemplo, en historia del arte, por supuesto, pero al poner historia dan cuenta de todo lo museístico, patrimonio, por ejemplo, Granada, que es la que presidió este grupo de trabajo, tiene en este momento una maestría en patrimonio artístico funcionando, claro. A los andaluces les interesa mucho por el tema en Andalucía de las confluencias culturales, ¿no? Imagínense la importancia de todo lo que es el arte de influencia árabe, ¿no? Además, pero entonces toman historia y por el otro lado toman expresión artística. Y cuando plantean esto, fíjense las áreas en las que está abierto. Que les recuerdo son la arqueología, ciencias y técnicas historiográficas, dibujo, escultura, estética y teoría de las artes. O sea que el sobre está, o sea, sobre arte. Historia antigua, historia contemporánea, historia de América, historia de la ciencia, historia medieval, historia moderna, música, pintura, prehistoria, que a su vez constituyen el supercampo sociales, historia, filosofía, filología y lingüística. Bueno, pero está plantado ahí. No está la danza así como subespecie diferenciada. No han considerado abrir un campo, quizás no está previsto en los planes de estudio, no sé, yo supongo que ellos han trabajado con la documentación que está vigente en España
para medios audiovisuales, o técnicas, o cine, o no sé, la explosión de la que hablábamos nosotros. Bueno. Acá han tratado de priorizar la problemática que se deriva de la evaluación de las aportaciones extraordinarias. Y ahí tienen 3 puntitos, ahí abajo, señalados. Investigación basada en el proyecto, incluye la gestión. ¿A qué llaman proyecto? A una propuesta para hacer una obra, es decir, un proceso. Investigación basada en la práctica artística, coreógrafo, un concierto. La Universidad Nacional de Cuyo, según yo, generó un fantástico proyecto de maestría hace unos 10 años, quizás 12. Maestría en interpretación del repertorio académico latinoamericano del siglo XX, un poco largo. Antes de esto había tenido una maestría que tuvo un par de cohortes primeras, antes de que se gestara este otro proyecto, una maestría en historia y análisis de las bellas artes. Así que tuvo primero 1 o 2 cohortes sobre artes visuales, porque la facultad es la facultad de arte, dentro de la cual está el departamento de música, que es la escuela de música, que es muy muy fuerte. La escuela de música generó, y van 4 cohortes ya que se imparten, este largo título, lo repito, Maestría en Interpretación del Repertorio Académico Latinoamericano del siglo XX, que ya están arrepentidos de lo del siglo XX, lo quieren sacar porque ya está por el 2013, pero lo interesante fue cuando tuvieron que resolver cómo se daba el título. Y es muy interesante porque muy poquito tiempo después yo estaba generando, que se dictaron 5 cohortes, la maestría en didáctica de la música, que fue aprobada por la CONEAU y se impartió 5 cohortes en la Universidad KS. Y mi pregunta había sido lo misma. Si es una maestría en didáctica de la música, ¿qué me tiene que mostrar como producto? O sea, es magíster, es decir, maestro, ¿en qué? Y para nosotros estaba muy claro que tenía que ser en la redacción de planes y proyectos de aula, la puesta en funcionamiento de clases y todo lo demás. Pero digamos que no era en expresión musical, en realidad era una maestría en una de las ciencias normadas de la llamada ciencia de la educación, que es didáctica de la música. Podríamos hablar de las 40 tesis que se hicieron, pero eso después interesa. Pero lo interesante de Cuyo es que, como su directora en el momento, que era Dora de Marinis, estaba envuelta en una etapa de estudio inicial tratando de identificar las escuelas pianísticas argentinas, dijo, si es una maestría en interpretación, hay que dar un concierto. Eso es clarísimo. Vamos a pedir además un trabajo escrito, es el modelo americano para las maestrías en artes, un trabajo escrito relacionado con el programa de concierto. A mí me tocó dirigir 4 de esas tesis y realmente fascinante dirigir esas tesis, con un poquito de creatividad por parte de todos. Pero esa es una fórmula en la que ustedes fíjense, no hay historia solamente, o sí, puede haber semiótica, puede haber psicología, puede haber teoría, pero hay el producto a nivel de excelencia de la dominante, pero esa no tiene por qué llamarse un máster con implicancias de hipótesis y todas las demás cosas. Entonces, quiere decir que acá tenemos ciertas experiencias. Dentro de la escuela de música en este momento hay gente que es profesores que tenían su licenciatura en música, pero que como las primeras maestrías que se pusieron en funcionamiento fueron las maestrías en arte, hicieron esa maestría en arte antes de que apareciera esta maestría en interpretación, y algunos tienen una fuerte impronta semiótica, que como son las primeras
tesis, también es cierto que lo que pasa que estamos escribiendo el baile, esto es bien radicante, estamos escribiendo, bailando, contemplando y evaluando todo al mismo tiempo, porque desde inicio de la década del 90, cuando empezó la categorización en la carrera universitaria, empezamos a tener, ¿no, Diana?, este problema práctico. Sí, sí. Un profesor titular con exclusiva o semi-exclusiva se tiene que categorizar. Bueno, ¿cómo se categoriza? ¿Cómo hace? Yo me acuerdo cuando me dieron el primer disquete en esa época para que hiciera el primer borrador en la Universidad Nacional de Rosario, yo lo miré y dije, ¿y ahora qué pongo? Buah. Juan Zamaja y su epistemología y metodología de la investigación me ayudó, pero a ver, no es un libro fácil de leer, ¿no? O de implementar. Además de lo que uno había podido estudiar, yo personalmente había estudiado en Gran Bretaña y había estudiado investigación. Bueno, entonces, estas son allí donde llegan. Repito, investigación basada en el proyecto, incluye gestión, investigación basada en la práctica artística, investigación basada en el pensamiento. Sigamos. Aportaciones extraordinarias campo 10. Y entonces yo les traigo acá el trabajo técnico artístico. Es decir, un poco todo lo demás está, pero parece que si se trata de escribir sobre historia nos entendemos. Si se trata de analizar, por ejemplo, una de las tesis que dirigí era comparar dos compositores, Vila, un chileno, con Gandini, los dos pianistas y los dos productores de obras para flauta y piano. ¿En qué medida la trayectoria de estos dos compositores conectaba su ser pianista con comparar, por ejemplo, el peso de la producción para flauta? Fue una tesis muy sencilla, pero bueno, estas son las tesis que llamamos de catálogo, de hacer catalogaciones que no estaban hechas. Bueno, si no están hechas vale la pena hacerlas. Pero naturalmente hemos dirigido tesis como por ejemplo los Yeites en la interpretación del tango en la guitarra, que ya costó que fuera aprobado el diseño y hubo un concierto de guitarra, sacó summa cum laude, lo debo decir, real. Lorena Burek, yo dirigí esa tesis, pero lo primero fue convencer a la directora de la maestría de que en el tango había sustancia como para hacer un concierto de 1 hora. Y por supuesto que la hay. Y ella estaba encantada, pero es como que se va haciendo todo al mismo tiempo. ¿Me explico? Bueno, entonces, y acá tenemos, obra o proyecto artístico singular abarca los siguientes ámbitos. Y acá me dice obras y realizaciones artísticas pictóricas, escultóricas, del dibujo, arte gráfico, fotografía, audiovisuales. Acá ya empieza a abrir, entran todas las técnicas. De arte sonoro, arte interactivo, arte en los nuevos medios, obras interdisciplinarias, intervenciones, instalaciones y apropiaciones en diferentes soportes físicos y o virtuales. Sí, ahí esas 3 categorías nos las abre y nos dice todo, pero nos dice todo. Pues dice proyecto artístico, proyectos, planeamientos, desarrollos y programaciones para los espacios públicos y privados. Qué sé yo, intervenir, no sé, el Partenón de los libros que hizo Marta Minujín en algún momento. Procesos artísticos, acciones, recorridos, performance y activismo en redes sociales, clínicos y culturales. Innovación en medios e instrumentos artísticos, tecnologías, medios, dispositivos, productos, herramientas, instrumentos y sistemas. Todo. No podía ser de otra manera. Tenían que abrir a todo. Documento, creación, escritos enunciativos, discursos performativos, diacrónicos, narrativas, manifiestos, estudios, pronunciamientos artísticos.
Comisariado de exposiciones, proyectos, procesos, eventos de carácter artístico-cultural, proyectos interdisciplinarios con ciencias ambientales y de la naturaleza, sociales, clínicos, medicina y terapia ocupacional, pero también psicología y culturales, de la educación, de la información, etc. Es decir, cuando llegamos ahí, tenemos 360 grados, horizontal, vertical, todo, es la esfera. Yo digo, cuando llegamos ahí, estamos con el poliedro cumplido. Pero el tema es cómo se hace la evaluación de este tipo de diseño. Abre más categorías, el audiovisual, el diseño, conservación y restauración de bienes culturales. Ahora, indicios de la calidad del proyecto. Ahí estaríamos entrando. En esta segunda parte se proponen diferentes criterios que de forma alternativa o acumulativa servirían para valorar los distintos tipos de producción en cada ámbito. Yo lo leo, pero lo tienen ahí, ¿no? De forma general, en todos ellos se considerará su relevancia, su carácter público y o privado, su ámbito internacional, europeo, nacional, autónomo y rural. Y luego vienen los criterios por categoría. Y yo supongo que vos tenés para hablar bastante acá, porque, claro, cuando empieza premios y distinciones, está bien, viene y me trae esto y me dice, bueno, esto tiene un premio. ¿Y cuál es la evaluación para darle el premio? Y porque tengo la evaluación que le dio el premio, entonces nosotros le damos el doctorado. Este es el tipo de desafío que a mí me parecía que valía la pena plantear a partir de un proceso tan elaborado como está este. Es decir, aprovechar esto como borrador para decir, bueno, la pucha, si un montón de decanos, consultando a los profesores durante 2 años, juntándose con plata, hicieron todo esto, llegaron acá y seguimos, que dimos toda la vuelta y poco menos que estamos parados, no en el mismo lugar. Tenemos el famoso avance así, ¿no? ¿Se acuerdan, no? En la espiral. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Juntar a los decanos de las diferentes facultades de artes de la República Argentina y sentarnos a discutir todo esto. Creo que ese es uno de los desafíos. ¿Qué piensan ustedes? A ver si los escuchamos a cada uno. Por algo vinieron ustedes esta tarde y fueron tan valientes. De desafiar la lluvia. ¿Qué piensan de esto? Tratamos, porque nos pusimos de acuerdo, de hacerles un panorama, el famoso estado del arte que nos piden en el diseño de la investigación. Acá le pusimos lindas frases, hombre, respetables frases, no estoy diciendo lindas porque son lindas, sino porque están bien fundamentadas, tanto Marina como Burrió, como otros. Pero acá les ponemos en perspectiva 2 años